Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. La liturgia del día de hoy nos habla de la justicia y de la misericordia de Dios. Nos dice cómo debe ser nuestra ofrenda cuando, en oración personal, íntima, en tu altar, en tu corazón, que es tu altar, presentas una ofrenda a Dios. Cuando vas a Eucaristía, ¿cómo es tu ofrenda? Pregúntate a la luz del Evangelio, ¿mi ofrenda es grata o mi ofrenda es desagradable a Dios? El Evangelio nos dice, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar a San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matar, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que compadecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merecerá la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te meta en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Les decía, la liturgia del día de hoy nos habla sobre la justicia de Dios, nos habla sobre su misericordia y nos dice cómo debe ser nuestra ofrenda. En la primera lectura nos habla de, pongamos un ejemplo, una persona piadosa que estuvo todo el tiempo a diario misa, piadosa, hace obras de caridad, visita hospitales, visita a los presos, hace todas las obras de misericordia espirituales, las obras de misericordia corporales, y todos, ante los ojos de todo el mundo, es una persona piadosa. Pero cuando está en el lecho de muerte, cuando está agonizando, es como para que miremos un ejemplo, esa persona tiene un resentimiento en su corazón hacia un familiar, hacia su esposo, que quizás su esposo no la trató como debía, y esa persona se muere con ese resentimiento o cargando un rencor o un odio hacia una persona. La primera lectura nos dice que cuando al final de nuestra vida nos presentamos ante Dios, pues si nosotros nos morimos sin gracia de Dios, con pecado mortal, pues nos condenamos. Pero si una persona, piensa en lo contrario, una persona que fue herida, fue abandonada, vivió casi toda su vida ejerciendo la prostitución, pero en su lecho de muerte, esa persona reconoce que es pecadora y clama a Dios y pide perdón, esa persona se salva. Muchas veces el permanecer en la iglesia, el ser parte de la iglesia, existe la gran tentación de pensar que somos buenos, que los demás son malos, que podés tener el corazón duro y morirte creyéndote que sos bueno. Pero a mí me ha tocado evangelizar personas que quizás son alcohólicos, están hasta hinchadas su cara de tanto consumir alcohol, que los he encontrado en la calle y que los he evangelizado, y el hecho de solo saber que sos misionero, abrís tu Biblia, esas personas inmediatamente se quitan su sombrero, se quitan su gorra, toman otra postura, y su postura física te está diciendo que se sienten pecadores, que se sienten y reconocen pecadores. Y me ha tocado lo contrario, evangelizar personas que han estado por años en la iglesia y hay un corazón duro, se sienten buenos, se sienten casi santos, se sienten que no son necesitados, como vos me vas a decir a mí, o sea, vos no sos nadie. A mí me habla desde un teólogo mínimo graduado de Alemania para arriba. Entonces, que nosotros
pensemos a la luz de este evangelio y con el salmista que nos preguntemos cuál es mi actitud a diario si hoy te tocara o nos tocara rendir cuentas, si hoy fuera nuestro último día de vida y nos tocara rendir cuentas ante el Señor, ante el amor, cómo estuviera mi alma, cuál fuera la actitud de mi alma. Sería la actitud del salmista que dice el salmista, a ti clamo, a ti desde lo hondo, a ti te grito, Señor. Y el salmista grita y le dice, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y reconoce y le dice, pero de ti procede el perdón. Y así infundes temor. Le dice el salmista, mi alma espera en el Señor, espera en sus palabras. Esta alma se presenta ante Dios no con el montón de obras, mira, yo hice esto, pertenece a este grupo, formé tantas comunidades. No, esta alma se presenta diciendo, mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Termina el salmista diciendo, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Y ante esto Jesús nos dice, a usted y a mí como discípulos, como seguidores de Cristo, si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y lo de los escribas, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y a mí esto me pone nerviosa porque los escribas y los fariseos son personas que conocen la ley, son personas que saben la ley. Los fariseos eran cumplidores de la ley. Y yo me evalúo ante la ley, yo no cumplo la ley. Yo reconozco mi miseria. Los fariseos, y me comparo, ellos serán cumplidores, yo ni siquiera cumplo la ley. Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y nos pone el ejemplo de cómo debe ser nuestra ofrenda ante Dios. Nuestra ofrenda es nuestra oración. Cuando nos presentamos ante Dios, el altar es nuestro corazón. Y ahí en ese altar, en ese corazón, en ese altar, cuando vamos a misa, lo que presentamos es el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. En el altar, en la misa, lo unimos a Cristo. Pongo mi esfuerzo, pongo mi trabajo, pongo mi miseria ahí en la copa, ahí en el vino, para que Dios lo transforme. Así como transforma el pan, el vino en el cuerpo y sangre. En el altar de tu corazón, también cuando haces esa oración íntima, también presentas una ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? De tu realidad temporal, la que quieres ser transformada. ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cómo es? Como padres, si miramos que dos de nuestros hijos están discutiendo y se pelearon y se golpearon, y uno de ellos se acerca a nosotros a darle un beso, lo primero que yo hago como madre es decirle, está bien el beso, pero ve primero, pídele perdón a tu hermano, arregla el problema que tienes con tu hermano y luego ven. Porque como padres no nos sentimos bien, así, véngase mi niño, yo te amo y te voy a cargar y te voy a tener en mis brazos sabiendo que mi hijo tiene una deuda con uno de sus hermanos. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando vamos a oración, es ponernos en las manos de Dios, ponernos en sus brazos. ¿Cómo está nuestro corazón cuando vamos a orar? Ahorita estamos en tiempo de Cuaresma, un tiempo propicio, un tiempo fuerte de oración, de ayuno, de limosna, de conversión, en la que quizás hay muchos pecados que hemos hecho conscientes o inconscientemente, que a veces ni siquiera recordamos, pero el ayuno, la oración, el Espíritu Santo viene y nos recuerda, hiciste esto a esta persona, la lastimaste, pídele perdón. Y recordar que nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos por ser gratos, agradables a los ojos de Dios. Bendiciones.